Pero vamos, como esto que acabo de decir sea verdad, este vídeo y el directo que hice hace unos días no tienen sentido porque todo lo que conocemos a día de hoy sobre el eneagrama sería directamente una farsa. Georgy Ivanovich Gurdjieff fue un médico ruso nacido en Armenia a finales del siglo XIX. Fascinado con todo tipo de conocimiento esotérico, emprendió un viaje por diferentes regiones de Asia, seducido por el ocultismo, la comunicación con los muertos, la magia y las sociedades secretas. De vuelta a Rusia, trajo consigo una verdad que perduraría hasta nuestros días. Tras verse obligado a huir de la revolución bolchevique y de la posterior guerra civil en Rusia, Gurdjieff se asentó finalmente en París con todos sus seguidores, fundando allí su Instituto del Desarrollo Armonioso del Hombre, donde empezaría a expandir sus conocimientos esotéricos por todo el mundo. Y una de sus principales enseñanzas la traemos hoy aquí. Emprendamos este viaje de autoconocimiento juntos, pero antes suscríbete al canal y dale al botón de la campanita. ¿Listo? Pues vamos a desvelar los misterios del eneagrama. Es un instrumento que se está poniendo muy de moda. Es una teoría psicológica y de clasificación de la personalidad con bastante respaldo científico y que además es una gran herramienta de autoconocimiento. Impresionante. Cada palabra que has dicho está mal. Exactamente, así es como suele venderse el eneagrama, pero ni está respaldado por una teoría psicológica, ni es originariamente una clasificación de personalidad, ni cuenta con respaldo científico, y mucho menos, y esta es una conclusión personal, tampoco considero que sea un instrumento de autoconocimiento. No, tranquilos, no os vayáis. Tengo razones para pensar así. No soy un hater del eneagrama, no estoy aquí con la intención de desmentir el eneagrama, sino desmentir las ideas que la relacionan con la psicología moderna. Porque el hecho de que un instrumento lo esgriman muchos psicólogos no significa que sea un instrumento psicológico. Pero antes, vamos a ver cuál es el origen del eneagrama tal y como lo conocemos hoy. Empecemos por el principio. ¿Qué es el eneagrama? Pues esto es el eneagrama, no hay más. Del griego enea y grama, es un diagrama con 9 puntos unidos a partir de un círculo, un triángulo y un hexágono. Y al igual que otras figuras geométricas, el eneagrama tiene una función esotérica y mística. Originariamente se utilizó tanto por los cristianos gnósticos como por los místicos sufís para la adivinación y como método de estudio del universo. Y según el propio Gurdjieff, el eneagrama es un símbolo universal del cosmos y como tal es una fuente de conocimiento basado en las leyes matemáticas y físicas. Pero actualmente ha perdido buena parte de esa visión mágica y mística para volverse más un instrumento espiritual. A partir del libro que popularizó el eneagrama a nivel mundial en los años 80, se presenta como un método de crecimiento espiritual para conocerse a uno mismo y tener mejor integridad personal. Y todo esto a través de 9 arquetipos de personalidad que están basados en la interacción de 9 fuerzas cósmicas universales. Esta es la versión moderna del eneagrama, que como veis sigue teniendo esos puntes espirituales y casi místicos. Y además, en la visión que tenemos a día de hoy, sigue estando muy condicionada por su principal influencer, por llamarlo de alguna manera. Porque la popularización de esta visión viene sobre todo de manos del psicólogo boliviano Óscar Ichazo y el Instituto Arica. Influenciado por Gurdjieff, Ichazo quiso trasladar esa visión espiritual a la psique humana. Para él primero tenemos que distinguir entre esencia y ego. Cuando nacemos como esencia pura. Somos seres que solo albergan virtud. Por el contacto del mundo y por nuestra necesidad de estima y de aceptación de los otros, para que nuestra esencia sobreviva, debemos desarrollar el ego, que sirve como una coraza protectora de nuestra esencia, pero a la vez la mina y la limita. En algún momento entre los 4 y los 6 años, escogemos uno de los 9 patrones de pensamiento, que está asociado a un patrón concreto de comportamiento. Esa es la personalidad del individuo. Así, nuestra personalidad es un reflejo de esa interacción entre nuestra esencia y nuestro ego, y ese ego nos produce infelicidad, nos hace actuar de forma inconsciente y automática, nos limita causando insatisfacción y sufrimiento. Entonces, para ser feliz, la persona debe regresar a su esencia, y la guía está en el propio eneagrama. Más adelante, el psiquiatra Claudio Naranjo tomó las enseñanzas de Ichazo,
y le dio un carácter más psicológico al eneagrama sin abandonar su base espiritual. A cada eneatipo le asignó un vicio y creó un método terapéutico para cada tipo de personalidad. Y a ver, no me voy a parar a describir cada uno de los eneatipos, para eso os dejo un link en la descripción con algunas páginas donde sí se describe. Aquí estamos para ver qué sentido psicológico tiene todo esto. Y ahora que ya sabemos en qué consiste el eneagrama, pasemos a destriparlo un poco. Empecemos por lo que la mayoría de la gente cree. ¿Por qué el eneagrama no es un instrumento de clasificación de la personalidad? Aunque en inicio necesite clasificar la personalidad, el eneagrama es un instrumento de diagnóstico. Y con diagnóstico me estoy refiriendo al proceso de reconocimiento y evaluación de una cosa para determinar sus tendencias y solucionar sus problemas. Vamos, lo mismo que se podría decir a lo mejor de los ámbitos de los hospitales, los médicos, los propios psicólogos y tal. Pero con la diferencia de que cuando aquí estamos hablando de que el eneagrama es un instrumento de diagnóstico, tampoco tiene que ver con el diagnóstico clínico, que solo se da en ambientes clínicos, valga la redundancia, como son las propias clínicas, los hospitales, las consultas sanitarias. El eneagrama entendido así está diseñado para identificar problemas, o más concretamente, las virtudes y los defectos de cada tipología, actuando también como una guía terapéutica para los problemas asociados a estas. Y aquí sí estaría bien de ver algún tipo de ejemplo en el cual el diagrama sirve como diagnóstico como tal, lo que pasa que ya sería como extender demasiado el vídeo. Pero nos quedamos con lo importante, entendemos que el eneagrama es algo más complejo que solamente entenderlo como un simple test o un instrumento de clasificación de la personalidad. Aunque también entiendo que sea lo más atractivo para la mayoría. Así que si alguien te dice que el eneagrama es un instrumento de clasificación de la personalidad, quizás se está quedando un poquito corto. Sigamos con la siguiente réplica. ¿Por qué el eneagrama no es una teoría psicológica? ¿O una teoría de la personalidad? Para empezar, la idea de personalidad que propone Ichazo está basada en una psicología alternativa, no está relacionada con la psicología moderna. No tiene una base biológica, ni social, ni puramente comportamental, ni está sujeta al método científico, como más adelante seguiremos mencionando. Para tener una idea de cómo se define la personalidad en psicología, ya hemos hablado bastante sobre la psicología de la personalidad en este canal. Aquí os dejo 3 vídeos que os servirán. Pero siendo más quisquillosos, ni siquiera es una psicología alternativa lo que propone Ichazo, sino que es más bien una perspectiva espiritual de la imagen que Ichazo tenía de la psique. Y aquí está la clave. La perspectiva de Ichazo es espiritual, no psicológica. No se basa en la observación empírica de la conducta, sino en la interacción de otros constructos como la esencia, el ego, la virtud, los vicios, por ejemplo, que son conceptos que no tienen un origen conductual, sino más bien un origen místico o espiritual. Lo más reconocible del eneagrama es justamente los eneatipos, pero ¿son fiables estas descripciones de personalidad? El eneagrama se divide en tipos, es decir, diferentes tendencias de comportamiento agrupadas según un principio concreto de la personalidad. El eneagrama distingue 3 tendencias generales: el pensar, el sentir y el actuar, y desde ahí se configuran los 9 tipos de personalidad. Se caracterizan sobre todo porque cada tipo abarca muchas conductas diferentes. Estas descripciones de tipos de personalidad son comunes en la psicología. Es más, tenemos también las personalidades según los arquetipos junguianos, que siguen una definición parecida. Aunque por ahora, definir la personalidad en base a tipos concretos no es algo fiable. Entender la personalidad en base a tipos es como acertar en una diana a escopetazos. Algún perdigón da. A ver, esto no es malo necesariamente. Significa que las definiciones de los tipos son muy amplias y generales. Implican muchas conductas, por lo que, por una parte, ayuda a que nos sintamos identificados con algo, sí o sí. Eso es bueno. Pero, por otra parte, al ser definiciones tan amplias, para sentirte identificado o que te identifiquen con algún tipo, no depende tanto en que encajes con una descripción concreta, sino en la interpretación que tú u otros hacen de esas descripciones. Eso es malo. Recordad lo que decíamos en el vídeo sobre los 5 grandes.
La personalidad no es una lista de checking, sino más bien como una tarjeta de personaje donde puedes tener más o menos puntos de diferentes modalidades polarizadas. Para más info, aquí tenéis este vídeo. Y es que las tipologías del eneagrama no parecen construidas en base a la observación de la conducta, sino que se empeñan en establecer una única visión de la psique, la visión de Ichazo en este caso, e intenta arrastrar a toda la realidad dentro de esa teoría. Eso es malo. ¿Me puedo ir? Bueno, más allá de esta broma, que la perspectiva del eneagrama no se base en principios empíricos no significa que la teoría esté equivocada per se o que sea algo malo, solo que pertenece a otro ámbito de conocimiento, concretamente lo espiritual. Pero intentar traer este conocimiento a un ámbito científico es incompatible y puede llegar a ser muy arriesgado. Y ahora vamos a la parte que seguro será la más conflictiva. ¿Tiene el eneagrama sustento científico? Para empezar, el eneagrama está considerado a día de hoy como pseudociencia. No sigue método científico. Es dogmático, es decir, no admite ser refutado, nadie cuestiona los principios del eneagrama como tal, y por lo tanto, el psicoterapeuta que sigue el eneagrama nunca se equivoca. Por ejemplo, en este directo comentamos un vídeo en defensa del eneagrama en psicoterapia y repasamos algunos errores argumentales, amén como otros tantos ejemplos contradictorios. Podéis verlo en la descripción y en el comentario fijado. También es inmutable, ni cambia ni progresa. Como mucho hemos tenido la adaptación psíquica de Ichazo y de Naranjo, pero más allá de eso, poco más ha evolucionado el modelo. Y también es sobrenaturalista, es decir, median en el modelo diferentes fuerzas no pertenecientes al ámbito científico. Volvemos a repetir, no estamos hablando de elementos psicológicos, sino de elementos espirituales. Además, añado otro dato polémico. Pude leer en algunos artículos que Ichazo desarrolló esta nueva versión del eneagrama, pero no a través de la reflexión o de la revisión filosófica, sino porque este modelo le fue revelado durante un éxtasis por un ángel. Ojo, no puedo afirmar que esto sea cierto, porque no sé si el dato es un intento del autor del artículo por despreciar al propio Ichazo o porque realmente sí lo dijo. Si alguien me lo puede aclarar y mostrarme pruebas de que realmente lo dijo así, entonces pues, lo tendré en cuenta. Mientras tanto, solamente es un dato más de discusión. Pero vamos, como esto que acabo de decir sea verdad, este vídeo y el directo que hice hace unos días no tienen sentido porque todo lo que conocemos a día de hoy sobre el eneagrama sería directamente una farsa. Pero mientras rompéis la cabeza buscando si realmente dijo eso o no, os diré que sí existen estudios sobre la validez del eneagrama, y contra todo pronóstico, los datos son positivos. Me refiero a los trabajos de Anna Sutton, que ha sido la primera persona que ha sometido al eneagrama a un análisis factorial, que es una prueba estadística para ver si realmente el instrumento es válido para medir la personalidad con cierto grado de precisión. Y las conclusiones han sido que el eneagrama clasifica y mide la personalidad de forma aceptable. ¿What? Sí, así es, los resultados así lo indican, y de hecho en muchas páginas de difusión del eneagrama suelen referenciar este artículo para confirmar que el eneagrama tiene respaldo científico, pero no lo demuestra todo. Para empezar, Sutton se basa sobre todo en trabajos realizados por otros autores relacionados con el eneagrama, que por supuesto podrían estar muy interesados en encontrar resultados positivos para su modelo, por lo que puede que no sean del todo objetivos. No sería la primera vez que pasa esto. Para justificar la validez del test MBTI, se hacía lo mismo desde las asociaciones que defendían el test, pero estudios independientes corroboraron que el test no era fiable. Y por otra parte, los estudios se centran sobre todo en la aplicación de algunos instrumentos o test diseñados a partir del modelo del eneagrama, por lo que los resultados confirmarían la validez de esos tests solamente, pero no de todo el eneagrama en sí dicho, que abarca muchísimas más funciones. Por ejemplo, en cuanto a otras funciones, no existe evidencia clínica de que las terapias basadas en el eneagrama funcionen o dejen de funcionar. Pero bueno, sabiendo esto, puede que en el futuro se puedan utilizar estos test basados en el eneagrama para poder medir y clasificar la personalidad, siempre y cuando se elabore un cuerpo teórico sólido, no basado en misticismo ni en espiritualidad, y que pueda ser demostrable. Y no sería tampoco la primera vez que pasa esto. Tenemos el caso del famoso test de Rorschach.
Sus manchas se han utilizado para todo, desde el ámbito clínico hasta las pericias judiciales. Los psiquiatras y los psicólogos de la época se fliparon muchísimo con el test de Rorschach. Pero resulta que el test, como tal, demostró ser poco fiable para todas esas funciones. Hoy solamente se utiliza para la única función que se ha probado que funciona, como la evaluación de los síntomas psicóticos. Podría pasar lo mismo con estos test del eneagrama, pero para ello todavía necesitamos muchos más estudios de tipo independiente y ver qué más resultados salen. Mientras tanto, estos datos no son concluyentes. Pero entonces, si hemos dicho que el eneagrama no es un instrumento psicológico, ni es una teoría psicológica de la personalidad, ni tiene sustrato científico, ¿por qué se está poniendo tan de moda? Respuesta fácil: publicidad. Cada vez hay más páginas, más vídeos, más personas que ofertan servicios basados en el eneagrama. O sea, es un nicho que se ha vuelto cada vez más rentable y que está cada vez más presente. Aquí podemos estar hablando de modas, y puede que en un futuro próximo el eneagrama en este sentido pues pase de moda y sea sustituido por otro sistema terapéutico alternativo o de conocimiento personal que se imponga por sí mismo. Y ahora vamos con la respuesta larga. Nos encantan las etiquetas. El eneagrama cae bien porque es un sistema universal simple y donde todo y todos encajan y te permite tener la ilusión de que conoces los motivos profundos del comportamiento de los demás. De esta manera, podéis justificar todos los comportamientos sin implicar réplica, porque el problema no está en la relación entre el ambiente y la psique, sino en lo bueno que seas interpretando la realidad dentro del modelo del eneagrama. Por eso digo que la parte más popular del eneagrama es la clasificación de la personalidad, porque nos gustan que nos clasifiquen. Buscamos en nuestra individualidad una forma de reafirmarnos. Buscamos constantemente identificarnos con algo para justificar nuestra presencia en este mundo, es decir, para encontrar un sentido. Y este sentido es difícil de encontrar en un mundo difícil de comprender, por lo que el eneagrama da una respuesta sencilla a todo esto. No solo encuentras una afinidad de identidad, sino que además te marca un camino que relaciona a todos los eneatipos entre sí, de tal manera que tienes el camino hacia el progreso o hacia la deriva. Y finalmente, ¿por qué personalmente pienso que no es un instrumento de autoconocimiento? Antes de eso, quiero concluir y reitero que el eneagrama no es un instrumento psicológico, ni tiene relación con la psicología moderna, ni es un simple test de personalidad más. Es un instrumento de diagnóstico con un origen místico y con una finalidad espiritual. Vuelvo a repetir que un instrumento lo usen muchos psicólogos no significa que sea un instrumento psicológico. Lo que plantea el eneagrama no tiene por qué estar mal. Solo digo que los intentos que hacen muchos psicólogos y coach de enmarcarlo dentro de una psicología o terapia alternativa no es correcto, porque no cumple con esas funciones. Si lo aceptáis como herramienta espiritual, estupendo, cada uno invierte en su espiritualidad como quiera, siempre y cuando no caigáis en una secta. No hagáis esto, hombre. Y concluyendo esto, ¿por qué digo que no es un instrumento de autoconocimiento? Sabiendo además que todas las herramientas espirituales son eso mismo, una forma de conocerse a sí mismo. Pues puede que la respuesta os sorprenda. En mi opinión, el eneagrama no genera más conocimiento, sino que te permite encajar en un modelo ya establecido y a partir de ahí reelaborar un relato sobre ti mismo que encaje en los nuevos elementos que te han proporcionado. No hay una adquisición de nueva información, solamente una redefinición de tu identidad, por ejemplo. Pero a ver, esto no es malo. Bajo mi punto de vista, el eneagrama te permite crear relatos coherentes sobre ti mismo y eso también es muy importante. Un relato estructurado sobre uno mismo sirve para crear un sentido del uno mismo y también una identidad. Este tipo de instrumentos ayudan a crearlo identificándote con un arquetipo, los cuales son fáciles de identificar. Y además es algo súper novedoso porque en psicología realmente no hay nada que se le parezca a esto. O tal vez sí. Resulta que la terapia narrativa hace eso mismo. Asume que las identidades de las personas se construyen en función de las historias que éstas relatan acerca de sus vidas. Los terapeutas narrativos se interesan en que las personas puedan reescribir sus vidas con otros significados y otros puntos de vista que no hayan podido ser explorados. En esta terapia se aporta un contexto social, cultural, filosófico, que tiene en cuenta cuantas más variables del paciente mejor para ayudarle a elaborar un relato nuevo sobre sí mismo bien estructurado y que le dé un sentido a sus circunstancias.
Se acabó. Mira que he querido simplificar el vídeo lo más posible, me ha salido un ladrillazo de 20 minutos y ahora tengo que editarlo todo. Y hasta aquí esta observación sobre el eneagrama. No está todo lo que quisiera que estuviese, pero para ello hace unos días tuvimos un directo donde sí me explayé muchísimo más hablando sobre el tema. Sigue estando en YouTube y lo podéis ver en el comentario fijado y también en la descripción. Sin más, pues yo me despido. Si sabes del tema, coméntame si ese dato sobre Ichazo y Los Ángeles es cierto, siempre que me aportes alguna prueba. O si no, pues bueno, dime qué tipo de eneatipo crees que te identificas. Yo la verdad no tengo ni idea, tampoco me he preocupado mucho por intentar clasificarme, así que si ustedes me quieren encasillar a mí, pues bueno, os doy libertad. Y listo, si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco muchísimo, y ya que habéis llegado, pues bueno, suscribiros, daros a la campanita, y si realmente os ha gustado el vídeo y queréis apoyar el canal, pues bueno, también podéis hacerlo a través de Patreon. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.